La ley fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, con el fin de que el hombre tuviera una responsabilidad para con Dios y para consigo mismo. Pero esta misma ley, aunque no garantizaba vida para nadie, iba a ser la encargada de conducirnos hacia la gracia divina, representada por nuestro Señor Jesucristo. Hoy presentamos el tema, la ley y la gracia. Para el desarrollo de este estudio, vamos a tomar el respaldo bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, que dice así: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hasta aquí la cita. Cuando salimos de las tinieblas a la luz, o sea, cuando nos convertimos a Cristo, se nos enseñó que después de haber pasado por el proceso del nuevo nacimiento, ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aunque nosotros desconocíamos los estatutos de la ley de Dios, siempre fue motivo de gozo el saber que éramos salvos por creer en Cristo solamente. Pues cuando se trata de la salvación, las obras no hacen falta porque Dios no las exige. Y el apóstol Pablo nos describe en forma clara lo que estamos exponiendo cuando nos dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, versículo 8. Es natural que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bueno es saber que cuando la Biblia habla de ley, se refiere a la ley de Dios, la cual fue dada primeramente a Moisés, y éste a su vez la dio a conocer al pueblo de Israel, e Israel tenía que darla a conocer al mundo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué era tan necesario que Dios diera una ley, la cual no estaba capacitada para salvar a nadie? Hay varias razones, y en primer lugar, que la ley iba a dar a conocer la santidad de Dios, porque la ley es santa, nos dice Romanos 7:12. En segundo lugar, que la ley nos iba a revelar el pecado en el cual nosotros vivíamos, y para el caso, el apóstol Pablo no sabía que él era un pecador, pero después de su conversión, reconoció que la ley lo acusaba como tal. Romanos 7, versículo 7. Y no solamente lo reconoció, sino que se colocó como el primero en la lista de todos los pecadores. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Y al igual que Pablo, todos nosotros tenemos que admitir que la santa ley de Dios nos acusa como personas que estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Esto quiere decir que conforme a la ley, estamos cercados. No hay salida, porque la ley acusa pero no defiende. La ley castiga al malo pero no premia al que se porta bien. La ley mata pero no da vida. En fin, la ley no tiene compasión para nadie. Pero no todo está perdido, porque en tercer lugar, la ley hace su mejor papel al conducirnos a Cristo, el cual es la gracia de Dios para todo el mundo, según Gálatas 3:24. Con esta declaración podríamos decir que la ley llega hasta el Gólgota, de allí no pasa, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, versículo 4. Y conforme al pecado, por el cual nos acusaba la ley, Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. La venida de nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo de carne era muy importante, porque la ley, aunque santa, era incapaz de transformarnos de hijos de ira a hijos de Dios, lo cual Cristo lo hizo en una forma perfecta. La gracia puede aparecer como algo incomprensible para muchos, porque no se trata de un pago, ni de un premio donde no caben las virtudes de los hombres. En la gracia no valen las obras que la persona haga. Aquí solamente caben el amor y la misericordia de Dios. Ahora, veamos el papel que hacía la ley en el Antiguo Testamento, la cual Dios entregó a Moisés cuando los israelitas salieron de Egipto. Esta ley tenía que ser obedecida. De lo contrario, todo aquel que violaba la ley era sentenciado con la pena máxima, o sea, la muerte. Hebreos 10:28.
Para algunos, los mandamientos de la ley eran una carga porque restringía sus malas acciones, pero para los justos y obedientes, la ley era una bendición, porque además de protegerlos contra los malos, no les implicaba ningún castigo, porque la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Primera Epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Con la ley terrenal tenemos un ejemplo. Si un día el Congreso Nacional emitiera un decreto que a un asesino le caerían 100 años de cárcel por un asesinato cometido, yo estoy seguro que a usted no le quitaría el sueño ese decreto, por el hecho de que usted no está pensando en matar a nadie. Recuerde que ese decreto sería para los asesinos, no para la gente honrada y honesta. Tenemos que admitir que la gente honrada respeta la ley, pero los que la violan, es la misma ley quien se encarga de castigarlos duramente. Ahora es bueno aclarar algo, y es que la Biblia dice que cuando no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Veamos el caso de Lot, el sobrino de Abraham, que cuando los ángeles destruyeron a Sodoma y Gomorra, Lot habitó en un monte cercano y se refugió en una cueva con sus 2 hijas, las cuales, estando en ese lugar, concibieron de su propio padre. La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab, padre de los moabitas, y la menor dio a luz a Amón, padre de los amonitas. Este acto cometido por Lot con sus hijas es considerado como un grave pecado y un gran delito en cualquier país del mundo. Sin embargo, Lot no fue castigado. Y aún más, el Nuevo Testamento le da a Lot el título de justo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 7. La razón por la cual Lot no recibió castigo es porque la ley no había sido dada. Pero si Lot hubiese vivido en el tiempo de Moisés y cometido ese mismo acto, hubiera muerto junto con sus 2 hijas. Levíticos 19, versículo 29. Y aquí tenemos que admitir que Lot cometió pecado, pero lo que lo salva a Lot es que no había ley que lo condenara, como nos dice el apóstol Pablo, que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. En otras palabras, el pecado sin ley permanece muerto, pero cuando la ley aparece, el pecado cobra vida, o sea que la persona no sabe que es pecadora si la ley no se lo dice. Y volvemos a citar a Pablo cuando dice que él conoció el pecado por medio de la ley, y no supiera que la codicia es un pecado si la ley no lo dijera. Romanos 7, versículo 7. Esa es la razón por la cual en el mundo nadie se considera pecador, y la palabra pecado casi nadie la menciona. Pero cuando nos convertimos al Evangelio, entonces nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, no solamente le aplastó la cabeza al diablo y derrotó al reino de las tinieblas, sino que también a nosotros nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aunque vamos a aclarar que por el hecho de que una persona desconozca la santa ley de Dios, no por eso dejará de ser condenada, porque el pecado en sí, ya sea que esté cubierto o al descubierto, siempre causa la muerte y la condenación a la persona que lo comete. La palabra de Dios es categórica en este sentido, cuando nos dice que Dios no hace acepción para con nadie, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos capítulo 2, versículos 11 y 12. Y continuando con la exposición sobre la ley, diremos que esta está clasificada en 4 ramas que son las siguientes: la ley moral, la ley civil, la ley de purificación y la ley ceremonial. Y es bueno conocer cuáles de estas ramas están vigentes y cuáles no están vigentes. Y en primer lugar vamos a mencionar la ley moral, la cual Dios entregó a Moisés en 2 tablas de piedra, conteniendo los 10 mandamientos. De estos 10 mandamientos, 8 de ellos empiezan con una prohibición, para lo cual se emplea la palabra no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No matarás.
no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, etc. Aquí podemos notar en estos mandamientos que Dios no le ordena al hombre que haga lo bueno, sino que deje de hacer lo malo. Y es que Dios sabe que mientras el hombre permanezca en sus pecados, jamás podrá hacer lo bueno. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34. Por esa razón es que los mandamientos de Dios primero mandan al hombre que deje de hacer lo malo, para que después esté en capacidad de poder hacer lo bueno, porque es necesario que la conducta del hombre sea corregida y controlada por esta ley moral. Pero sucede algo, y es que cuando la persona no se somete a esta ley, eso quiere decir que la viola y la quebranta. Y entonces, en esta misma ley, vamos a encontrar que es la misma ley quien se encarga de sentenciar a la persona que viola la ley. Por ejemplo, la ley dice: no matarás. Pero ¿qué sucede cuando una persona mata a otra persona? La ley se aplica sin compasión para el homicida o el asesino. Vamos a dar aquí un testimonio. Hace algún tiempo, un preso muy famoso se fugó de una cárcel en Oklahoma, Estados Unidos. Y el caso se consideró como algo increíble porque en primer lugar, la cárcel era bien segura. En segundo lugar, el preso padecía de leucemia. También le faltaba un ojo. Era diabético y le faltaban 3 dedos en una mano. Y para colmo de males, solamente tenía una pierna. Y ese hombre logró fugarse de la cárcel. Después, este hombre fue capturado por la policía y se convirtió en noticia de primera plana. Y por causa de ese caso tan heroico, la sociedad pidió a la corte la libertad para ese hombre. Pero el juez dijo: yo también, al igual que ustedes, admiro el caso que este minusválido se haya fugado de la cárcel. Pero eso no le acredita la libertad. Antes bien se le adjudica otro delito más del que ya tiene. Porque cuando un preso se fuga, ha violado la ley. Y quiero decirles que la ley no perdona a nadie. Continuaremos. Y siguiendo con el tema sobre la ley y la gracia, hemos dicho anteriormente que la ley moral es la que controla al hombre para que éste no se comporte como los animales. Y tenemos que reconocer que aunque esta rama de la ley está vigente, son millones los que no la conocen. Y si no conocen la ley de Dios, peor para que reconozcan que son pecadores. Y por esa razón, en el mundo, al pecado se le llama de otra manera. Por ejemplo, el borracho no comete pecado cuando ingiere bebidas alcohólicas, sino que es enfermo, dicen los alcohólicos anónimos. Los matrimonios que impiden los hijos, según ellos, no pecan, es que planifican. Los hijos que son malcriados con sus padres no pecan, es que el ambiente de la nueva ola los hace portarse de esa forma. Los que visitan al espiritista no pecan, solamente es una consulta. El que se suicida no peca, sino que tenía depresión. El que blasfema contra el Evangelio no peca, es que hay libertad de expresión del pensamiento. El que mata a otra persona no peca, es que lo hizo en defensa propia. Y así sucesivamente, al pecado siempre se le pone otra etiqueta. O sea que todo lo que es pecado en el mundo cambia de nombre, y por consiguiente nadie es pecador. Pero la santa ley de Dios sigue inalterable y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Ahora, recordemos que la ley de Dios señala al pecador como tal, pero no lo salva, porque la misma Escritura dice que por la ley nadie se justifica para con Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Por otra parte, cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo en un cuerpo de carne, vino para salvarnos. Pero si antes de venir no hubiera dado la ley a Moisés,
1500 años antes, ahora nos preguntamos, ¿de qué nos iba a salvar el Señor? Porque Dios no nos podía acusar de pecadores sin tener una ley que hubiese sido dada anticipadamente. Y aquí es donde vemos que la ley y la gracia se necesitan mutuamente para tratar con el hombre. Uno acusa, el otro salva. Veamos un ejemplo. Cuando una persona se enferma, va al médico, pero antes de recetarle, le envía al laboratorista. Se encarga de hacer los exámenes correspondientes y conforme al resultado que salga del laboratorio, es que el médico va a tratar con la enfermedad. Fijémonos bien que el laboratorista no cura a nadie, pero descubre la enfermedad. Por otra parte, el médico no descubre la enfermedad, sino que la sana. Asimismo sucede con la ley y Cristo. La ley de Moisés acusa, y así lo dice Cristo cuando le dijo a los fariseos: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 45. Sin embargo, cuando se trata de salvación, Cristo dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Recordemos que la ley era el apoyo que tenían los judíos, pero fueron incapaces de obedecerla, y algunos ni siquiera la entendieron, pues toda la ley de Moisés habla en forma directa e indirectamente de la venida del Mesías y su sacrificio que iba a realizar en la cruz. Pero, ¿qué dice la Biblia? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Y su ignorancia del pueblo de Israel con respecto a Cristo no la ocultaron cuando dijeron: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a refiriéndose a Cristo, no sabemos de dónde sea. Juan capítulo 9, versículo 29. Ahora es bueno saber que el Señor no vino a anular la ley. Él mismo lo dijo en el sermón de las bienaventuranzas, cuando dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, versículo 17. Pero como hemos dicho anteriormente, que la ley de Moisés está formada por 4 ramas: la ley moral, la ley civil, la ley de la purificación y la ley ceremonial o ritual. ¿Cuál de estas 3 ramas iba a cumplir nuestro Señor? Conforme a la ley moral, ya hemos mencionado que se trata de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y estos siguen vigentes, pues el Nuevo Testamento nos manda a que los obedezcamos. Y el que viole uno de estos 10 mandamientos se hace culpable de todos, o sea, de quebrantar toda la ley. Santiago capítulo 2 y versículo 10. Y hasta podríamos decir que estos 10 mandamientos morales hoy son más estrictos para los creyentes que lo que fueron para los israelitas. Por ejemplo, el 6º mandamiento dice: no matarás. Éxodo 20, versículo 13. Esto se refiere a no quitar la vida a otra persona. Pero en el Nuevo Testamento Cristo dice que con solamente enojarse con su hermano ya es culpable de juicio. Mateo 5, 22. Y el apóstol Juan nos dice que todo aquel que aborrece a su hermano se convierte en homicida. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 15. El 7º mandamiento de la santa ley de Dios dice: no cometerás adulterio. Éxodo 20, 14. Esto quiere decir no tomar la mujer de su prójimo. Pero en el Nuevo Testamento no es necesario llegar a consumar el hecho, pues Cristo dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ni siquiera le habló, ni la tocó y ya pecó. Aquí podemos notar que los mandamientos morales están más estrictos hoy que en la antigua ley. Y conforme a no tener dioses ajenos, que es el primer mandamiento de la santa ley de Dios, esto significa que solamente a Dios hay que adorar y servir. Este primer mandamiento, al igual que el segundo, que prohíben el tener ídolos y toda clase de imágenes, tal como fue dado en aquel tiempo, la misma prohibición sigue vigente hoy en día, y todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador y su Señor,
tiene que obedecer estos mandamientos de deshacerse de toda clase de idolatría. Ahora vamos a hablar sobre la rama de la ley civil, que por supuesto es parte de la ley de Moisés y es la que trata sobre los asuntos civiles. En esta rama no se habla de moralidad, ni de ofrendas por el pecado, ni purificaciones, sino únicamente asuntos civiles. Y la base fundamental para esta rama la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 18, del versículo 13 al 27, con la visita de Jetro, el suegro de Moisés, quien le aconsejó la implantación de un gobierno civil para atender los problemas del pueblo y que solamente un asunto muy delicado podía ser atendido por Moisés. De allí para adelante se van aplicando reglamentos relacionados a la ley civil, como la compra y venta de siervos y el trato que iban a recibir de parte del comprador. También aquí encontramos establecida la pena de muerte para los asesinos, Éxodo 21:12, para los parricidas, o sea, los que dan muerte a su padre o a su madre, Éxodo 21:15. También encontramos la pena de muerte para los ladrones, Éxodo 21, versículo 16. Hoy en día hay una ley casi en todos los países del mundo, que el que lesiona a otra persona tiene que pagarle la curación en un hospital y también tiene que pagar la indemnización correspondiente por los daños causados y el tiempo que estuvo sin trabajar el herido, ya sea por una riña o, como sucede en este tiempo, por un accidente automovilístico o accidente de trabajo. Pero este sistema de indemnización no fue idea de ningún gobierno en la tierra, sino que Dios se lo dio a Moisés como un mandamiento que abarca la rama de la ley civil, y lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículos 18 y 19. Y esta misma ley es la que abarca la sentencia de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Éxodo 21, versículos 24 y 25. Hoy existen algunos países, principalmente en el oriente, y algunos estados de los Estados Unidos que tienen establecida la pena de muerte, pero en el resto de los países americanos está abolida. También como parte de la ley civil están toda clase de documentos que la persona usa para usos personales, para escrituras y toda clase de papeleos dentro de las alcaldías municipales, incluyendo los impuestos que pagamos y también nuestra tarjeta de identidad. Y que dentro de la ley de Dios se aplica también al diezmo, que todo creyente debe de pagar en su respectiva iglesia. Aunque aclaramos que la ley lo que hizo con el diezmo fue oficializarlo, porque ya se practicaba aún antes de la ley de Moisés. Y el primero en pagar diezmos fue el padre Abraham, según Génesis 14, versículo 20. También Jacob pagó diezmos, nos dice Génesis capítulo 28 y versículo 22. Y el Señor Jesucristo autentica esta ley en el Nuevo Testamento. Hablamos de la ley del diezmo, cuando dice: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo capítulo 22 y versículo 21. Esto quiere decir que hay que pagar los impuestos al gobierno sin dejar de pagar los diezmos en su iglesia respectiva. Esto se llama ley civil. Ahora hablaremos brevemente sobre la ley de la purificación, que nos habla más que todo de un aseo personal, principalmente para los que oficiaban en el altar de Dios, en este caso los sacerdotes y levitas, y también para las mujeres que daban a luz. Después del parto, las mujeres no podían entrar al templo hasta que se completaran los días de la purificación. Libro de Números, capítulo 12, versículos 1 al 8. Aquí vamos a poner ejemplo en el Nuevo Testamento a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que también fue sometida a esta ley de la purificación, nos dice Lucas capítulo 2, versículo 22. Ahora mencionaremos las violaciones a la ley que se presentaron por medio de los sacerdotes y fariseos cuando acusaron injustamente a nuestro Señor Jesucristo. He aquí algunos casos. La ley prohibía que el sumo sacerdote rasgara sus vestiduras, Levíticos capítulo 21, versículo 10. Sin embargo, cuando nuestro Señor está ante el Sanedrín, es interrogado para que confiese si Él es el Hijo del Bendito.
Cuando el Señor confiesa afirmativamente, fue tomada esa declaración como una blasfemia, y el sumo sacerdote Caifás rasgó sus vestiduras, y con esa acción violó la ley. Mateo 26, versículos 63 al 65. La ley dice: no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Libro de Éxodo capítulo 23, versículo 1. Sin embargo, para poder condenar al Señor, el Sanedrín tuvo que echar mano de testigos falsos, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y al fin encontraron 2 testigos falsos. Mateo capítulo 26, versículos 59 y 60. También la ley dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Aquí también la ley fue violada, pues el Sanedrín injurió a Cristo y estando en la cruz le maldecían. Recordemos que Cristo también es el príncipe de paz, y ellos maldijeron al príncipe de su pueblo. Nos dice Mateo capítulo 27, versículos 41 al 43. Y también primera epístola de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23. También los sacerdotes violaron la ley cuando condenaron a Cristo a la muerte. Nos dice el Evangelio de Marcos capítulo 14 y versículo 64. La ley dice: no matarás al inocente y justo. Y aunque nos parezca raro, pero un matrimonio inconverso le aplicó estos 2 títulos al Señor. La esposa de Pilato dijo que Cristo era justo, Mateo 27, 19, y Pilato lo declaró inocente, Juan 19, versículo 4. Pero los sacerdotes pensaron de otra manera y mataron al justo e inocente Jesús. Ahí tenemos en el libro de Hechos capítulo 7 y versículo 52. Y tenemos más casos de violaciones a la ley de parte de los sacerdotes, incluyendo la descortesía que emplearon al tratar con desprecio a Judas Iscariote, cuando éste, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata con que había vendido al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 27 y versículo 4. En la continuación de este tema, hablaremos más ampliamente sobre la rama de la ley que trata sobre los sacrificios y ritos que se practicaban en el Antiguo Testamento y también el significado que encontramos en el Nuevo Testamento. Continuaremos.